Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días una vez más, ya a media semana con nuestro devocional diario. Gracias a todos por estarlo compartiendo, por escucharnos. Dígale a sus amigos, su familia, vecinos, compañeros, hermanos de iglesia que escuchen el devocional, la palabra de Dios. Nos estamos olvidando de esto, estamos solamente leyendo algún texto bíblico en la red social, algo que nos emociona un momento, pero no estamos en la palabra de Dios. Y mi desafío y el desafío que yo le pongo a usted es que regrese a la palabra de Dios. Regresamos a la palabra de Dios y nuestro espíritu se va a vivificar. Dice la palabra de Dios que el Señor vendrá y llenará nuestro ser, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos ya en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer a partir del versículo 13, alimentación de los 5,000. Este milagro maravilloso, extraordinario. ¿Qué nos va a enseñar este milagro? ¿Qué podemos aprender nosotros de él? Esto es precisamente lo que nos ocupa hoy. Y lea la palabra de Dios con nosotros. Abra su Biblia y lea la palabra de Dios. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor Jesús les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo que aproximadamente da un promedio de 8,000 a 10,000 personas las que comieron ese día de solamente 5 panes y 2 peces. Este milagro se registra en los 4 evangelios. La importancia de este milagro incluye varias cosas a tener en cuenta. Primero, señala a Jesucristo como el pan de vida, el que suple todas las necesidades, no solo de nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Él es el pan de vida. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Ese día tuvo compasión de la gente, se fue a un lugar desierto y la gente lo seguía para escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre de la palabra de Dios, pero ya era muy tarde. Y sus discípulos le dijeron al Señor Jesús: envía a la gente para que puedan encontrar algo de comer entre las aldeas. Y el Señor Jesús les dijo algo que nos dice a todos nosotros de todos los tiempos, creyentes de todos los tiempos: denles ustedes de comer. Porque el Señor Jesús sabe que hay una necesidad en el ser humano que va más allá de la comida física. La verdadera necesidad del ser humano es la espiritual, la que nosotros sí podemos darle, la palabra de Dios. Nosotros tenemos el alimento que la gente necesita, porque el alimento del alma no se encuentra en cualquier lugar, no se encuentra en las tiendas, no se encuentra en los supermercados, no se encuentra en la calle. El alimento para el alma se encuentra en las congregaciones, en las iglesias, en cada creyente. Cada creyente ha sido llamado a suplir la necesidad de otras personas. No se menosprecie usted si cree en Jesucristo, si ve a una iglesia. Usted tiene el alimento para la gente.
porque el hombre es más que cuerpo, el hombre es más que lo que viste, el hombre es un espíritu que tiene un alma. Entonces esa alma necesita ser alimentado. Y ese día el Señor Jesús también sanó a las personas. Hubo sanidades ese día, pero los discípulos estaban preocupados acerca de cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente. Y dijeron, pero solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús dijo, tráemelo aquí. Esto será más que suficiente. Lo poco que podemos tener puede ser mucho para las naciones de la tierra. La iglesia no está cumpliendo su papel. La iglesia solo está congregando, lo cual no está mal. La iglesia solo está cantando, lo cual no está mal. Pero hay algo más que hacer. Hay una necesidad profunda allá afuera. La gente necesita recibir la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos que no tenemos mucho. Mire, si se lo ponemos en la mano de Dios, lo poco que tenemos es mucho para Dios. Y ese día se experimentó el más grande milagro por algo que era considerado poco, porque para el Señor lo poco es mucho. Esa es la prueba de la grandeza de Dios. Los milagros del Señor son hechos a través de la iglesia. Si usted se da cuenta en esta historia, cuando el Señor Jesús oró y los panes se multiplicaron, el Señor Jesús se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, a la gente. Ese es el orden. Usted que ha sido llamado por Dios, usted que está a cargo de una congregación o de una iglesia, el Señor le ha dado su palabra a usted. El pan de vida, el alimento para la gente. Usted lo tiene, pero usted tiene que repartirlo. No lo guarde, no lo tenga para su propia iglesia o para su propia congregación o para su propia vida. Es el deseo de Dios que usted lo reparta. Repartamos el pan de vida, el milagro que Dios ha hecho con nosotros, que todos lo conozcan, que todos nuestros amigos, familia, vecino, pueblo, barrio, reciban aquello que nosotros hemos recibido del Señor Jesús. Esto es lo que exactamente está ocurriendo aquí, es lo que hizo el Señor Jesús después de levantar sus ojos al cielo y bendecir, partió los panes, se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y sobraron de ese milagro 12 cestas llenas. Aún hay más que podemos hacer como iglesia. La iglesia debe repartir la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Esa misma palabra se va a multiplicar en su congregación, se va a multiplicar en su vida. Cuando una persona reparte lo que ha recibido de Dios, cuando un ministerio reparte lo que ha recibido de Dios, un predicador, un maestro de la Biblia, reparte lo que ha recibido de Dios, se le multiplica mucho más. Usted recibe más revelación, más bendición, más amor por la palabra, más pasión por la palabra, más pasión por el Señor, porque siempre lo que damos se nos multiplica y ese día sobró y así nos sobrará a nosotros. Lo experimentan los creyentes que son generosos, lo experimentan los hijos de Dios que con su generosidad no solamente ayudan con la palabra, sino también ofrendan cuando dan algo para la obra de Dios, para la gente que está necesitada, cuando damos de comer a los hambrientos, cuando visitamos a los presos que están en la cárcel, cuando podemos ir con ayuda para las personas, no solamente en Navidades, no solamente en ocasiones especiales, sino una vida de dar constante y permanente, va a producir fruto. Será siempre un hombre, una mujer bendecida, una familia bendecida, una congregación, una iglesia bendecida, una ciudad bendecida. Cuanto más se da, más se recibe. Experiméntelo y verá que este milagro no solamente está allí en la Biblia para leerlo, sino para enseñarnos e instruirnos nosotros a hacer lo mismo también. Cada vez que tenga algo, levante sus manos al cielo, bendígalo y délo, dé la palabra de Dios. Lo que el Señor le ha dado, también délo usted
y recibirá multiplicado. Que Dios les bendiga, un gran y fuerte abrazo, no deje de compartir el devocional, suscríbase a nuestro canal, estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores y pronto lo estaremos. Que Dios les bendiga, un fuerte y gran abrazo.